que esconden los archivos. Está siendo esta una semana en la que estamos conociendo a muchas mujeres protagonistas que han hecho historia. Conocíamos ayer a Míriam Silva, a la primera comisaria del Rally Dakar. Hoy nos vamos a ir mucho más atrás. Nos vamos a ir a una mujer que se llamó Antonia Monreal Andrés. Pero antes, para saber quién es y por qué vamos a hablar de ella aquí en Lo que esconden los archivos, tenemos que saludar a José Ramón Barroso. José Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Técnico del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. ¿Quién fue Antonia Monreal Andrés? Bueno, pues Antonia Monreal y Andrés fue, entre otras cosas, es la primera mujer que cursó estudios universitarios y la primera médica, que hoy ya puede decirse así, de lo que hoy en día es la comunidad autónoma de Andalucía. Y hace unos años, estudiando su expediente académico, pues de alguna manera quisimos dar vida o volver a dar cierta relevancia a esta mujer precursora, que es importante tanto por su figura como por lo que representa en el avance de las mujeres en la educación media y superior. Su historia la empezamos a contar en bachillerato, ¿no? Sí, efectivamente, en su expediente de segunda enseñanza de bachillerato. En el Instituto Provincial, ¿no? Efectivamente, hacía muy poco que se había dado luz verde a las mujeres para que pudieran, mujer o niña en este caso, porque ella empieza a estudiar con 9 años en la secundaria. Y hasta 1910 no se abre definitivamente la puerta a las mujeres a los estudios medios superiores. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Antonia, esta mujer, empieza a hacer sus estudios, lo hace con una total incertidumbre. Bueno, ella empieza a estudiar bachillerato, claro, y no sabe si le van a dar un título, si va a poder continuar en unos estudios superiores, si cursando estos estudios superiores va a poder ejercer una profesión a la que ese título le diera paso. Todo es una incertidumbre. Pero lo que sí sabemos, y no cabe duda, es que ella tuvo una fuerte determinación y una clara vocación que no le impidió seguir adelante, que además con una brillantez poco habitual, con esa incertidumbre. Es decir, que ella empezó, no sabía ni siquiera si podría haber terminado o si a lo mejor terminaba y a efectos legales o a efectos profesionales no recibía un documento que acreditase que se había formado. Eso le dio igual, imagino que no le dio igual, que le jorobaría lo suyo, pero tuvo un expediente académico excelente, ¿no? Efectivamente, ella empieza a estudiar con 9 años en el Instituto Provincial. Y creo recordar que, la mayoría, el 90% de las asignaturas obtiene sobresaliente. Si nos detenemos en su expediente académico, podemos saber cosas de ella que a lo mejor entre líneas, leyendo. Y ella, cuando va a terminar sus estudios en la enseñanza secundaria, mediante una instancia que se conserva en su expediente, le solicita al director del instituto poder cursar primero y segundo de alemán, de lengua alemana, cosa que no era muy frecuente, que ella primero no lo necesitaba para que era como un añadido a su expediente, y segundo tampoco era, normal que en un instituto se diera alemán. En Cádiz era una excepción porque alumnos, y por esto sacamos esta deducción, sí, alumnos habían pedido al director que se pusiera la asignatura de alemán para los estudios de medicina, porque eran los únicos estudios universitarios entonces en Cádiz. Y hay que pensar que entonces la mayoría, a finales del siglo XIX, la mayoría de la bibliografía de los manuales de medicina estaban en alemán, o habían sido traducidos muchos del alemán al español, por lo cual queremos sacar la conclusión de que ella este plus a su expediente lo hacía pensando ya en cursar la carrera de medicina. Oye, qué curioso esto del examen de ingreso, el tipo de examen que era, las pruebas que tenían que hacer. Claro, eso es una constante en todos los expedientes académicos de
de esa época, ¿no? El alumno que llegaba y también aquí habría que hablar un poquito de cómo era la enseñanza secundaria en esta época. El alumno o alumna en este caso, que llegaba, en este caso con 9, 10, 11 años, debía hacer, para que se le admitiese en el instituto, un pequeño examen de ingreso que normalmente consistía en una sencilla para nosotros hoy día, claro, para un niño de 9 años, ¿no? Operación aritmética y en un dictado, ¿eh? Y bueno, y ella lo conservamos su examen de ingreso, y bueno, y también hay que decir que ella es de las primeras, no es la primera, pero también de las primeras en matricularse. Y muchas de estas alumnas hoy pensaríamos en la coeducación, que no era así, no era así. Aparte de ser un componente minoritario, las alumnas en la secundaria, muchas lo hacían por libre, digamos, o por la enseñanza doméstica, sino que su familia le ponía un profesor y estudiaba en casa, y allí solo iba a los exámenes. Y eso con suerte. Y con suerte. Ya cuando sí se permite acceder a las aulas, también se hace de una manera diferenciada, ¿no? No coinciden alumnos y alumnas en el mismo aula. Y José Ramón, ¿cuándo se matricula en la universidad? ¿Por qué medicina? ¿Y finalmente terminó ejerciendo? Esa era nuestra gran incógnita, ¿no? Ella, pues, podemos pensar que ya en bachillerato, pues, estaba pensando en medicina, pues, por eso que hemos dicho del alemán. También las primeras, a nivel de toda España, las primeras universitarias son de medicina también. Pues ella no es la primera de España, ella es la primera de lo que hoy es la Comunidad Andaluza. Pero si vemos las primeras que se matriculan y que cursan estudios universitarios, que es una chica de Barcelona, son también de medicina. Y es que también la medicina, bueno, es uno de los pocos cotos vedados que se abren primero a la mujer, ¿no? Porque de alguna manera es cuidar de enfermos y cuidar de niños, en este caso, de pediatría. Y ella empieza, como tú bien dices, no recuerdo ahora mismo cuándo empieza, en 1800, finales del 88 creo que sí. Y ella, como hemos dicho, la principal incógnita que teníamos, porque había otras personas que se habían acercado a esta figura, pero no, el problema era ver si le bastó con el título, que también tenemos la certeza, porque en su expediente viene una comunicación de la universidad que dice que ya ha cursado con la carrera de medicina con grado de sobresaliente, pero claro, ¿ejerció o no ejerció? Y después de haber hecho este trabajo nos encontramos. Claro, el problema es que entonces, hoy día un médico, un licenciado en medicina, un doctor en medicina tiene que estar colegiado para poder ejercer una... Sí. Pero entonces no, hasta 1925. Entonces ese dato nos faltaba porque no podíamos buscar la colegiación de esta persona. Pero sí encontramos que había pagado un impuesto que era la patente de médico, que era un impuesto que se pagaba para ejercer la medicina. Entonces ese dato nos facilita la información de que efectivamente ejerció. Y luego ya también, incluso con la aportación de otros investigadores como Salvador Santos y con otros compañeros, hemos comprobado que aparece incluso en guías de la época anunciando, publicitando su consulta. Incluso después se casa, porque ella contrae matrimonio y se traslada a Gibraltar, y en los archivos gibraltareños hay evidencias de que, bueno, ellos lo tienen también como la Lady Doctor, ¿no? La primera mujer doctora de Gibraltar. Qué curioso, qué curioso. Este documento os ha dado muchas alegrías o satisfacciones profesionales, ¿no? ¿Por qué? Efectivamente, este documento, después de que lo hicimos con la idea de, entre otras cosas, rescatar la figura de esta persona, de esta personalidad precursora en los estudios medios y superiores y en la carrera de medicina y en la incorporación de la mujer a estas tareas profesionales, nos ha dado, pues bueno, primero que la familia, ella no tuvo descendencia, pero sí tuvo sobrinos y sus descendientes han contactado con nosotros
nos han expresado su satisfacción por de alguna manera haber rescatado la figura de su antecesora, incluso nos han donado la orla oficial de la Facultad de Medicina donde ella aparece y la tenemos en nuestro archivo. También nos han facilitado algún retrato con lo cual hemos podido poner cara a esta persona, pero incluso organismos que se dedican al estudio y la investigación, como el CSIC, no podemos desvelar mucho porque es un proyecto en ciernes, ¿no? Pero el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está en ello, en reivindicar de alguna manera, mediante un premio, esta figura de Antonia Monreal. Pues para esto y para otras muchas cosas, ¿no? Pero para esto está el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, para reconstruir algunas de esas historias que en este caso pues no se habían contado todavía. Es el caso de Antonia Monreal y Andrés, la primera universitaria y médica de Andalucía. Era gaditana. José Ramón Barroso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Manu.